De niño fui muchas veces al Museo del Prado, algunas con el colegio y otras con mis padres. Por aquel entonces yo, sinceramente, puestos a ir a un museo, lo que prefería era ir al de Ciencias Naturales y ver los dinosaurios. O mejor aún, quedarme en casa jugando a la consola. No sé si a pesar de, o precisamente por haberme criado rodeado de cuadros, lo de pasar la mañana recorriendo salas con más cuadros no me parecía lo más divertido del mundo. Aunque reconozco que siempre encontraba alguno que me llamara la atención. Es más, había una sala entera que me producía una mezcla de miedo y fascinación. Ya solo el nombre de la sala, que lo recuerdo escrito en una pared oscura, aunque vete tú a saber si me lo he inventado, me parecía inquietante. Las pinturas negras de Goya. Aquello no se parecía a casi nada de lo que había en el resto del museo. En un cuadro veías a unos viejos casi esqueléticos comiendo sopa. En otro, un aquelarre con unas caras deformadas rodeando a un demonio con forma de macho cabrío. No te daba tiempo a recuperarte del susto cuando girabas la cabeza y te encontrabas frente a frente con Saturno, con los ojos fuera de sus órbitas, devorando a su hijo. En una imagen que podría perfectamente estar sacada de una película de terror o de los dibujos del ataque de los titanes. Aquello era toda una experiencia. Entre esos cuadros había uno, quizás menos aterrador por la temática, pero que transmitía una sensación muy poderosa y difícil de explicar. Dos hombres, aunque a mí me parecían dos gigantes, aparentemente enterrados hasta las rodillas en barro, luchan el uno frente al otro en un duelo a garrotazos. Seguramente tengas la imagen en la cabeza, es muy conocido. El cuadro en sí tiene además una historia peculiar porque, como todos los demás de esa sala, no era un cuadro originalmente, sino que fueron pinturas que Goya hizo en las paredes de la Quinta del Sordo, la finca y la casa que tenía a las afueras de Madrid. Y al parecer, al retirarlo de la pared, se perdieron cosas, se perdieron detalles, como la hierba que se cree que Goya pintó a los pies de los dos hombres. Es decir, que originalmente no estaban enterrados en barro, pero ese defecto hace que la imagen sea aún más salvaje, más animal, porque te decía que transmitía una sensación difícil de explicar, y en parte creo que es eso, transmite algo salvaje, transmite movimiento y violencia, pero creo que por encima de todo transmite una verdad casi eterna, la de que los humanos, a veces, tenemos tendencias salvajes que pueden llevarnos a matarnos a garrotazos hundidos hasta las rodillas en el barro. Sí, no es la manera más alegre de empezar el capítulo, pero es que hoy vamos a hablar de temas farragosos. Hace tiempo que no dedicamos un capítulo a eso que me dio por llamar la estructura del mundo. Esas ideas que pueden ayudarnos a descifrar cuáles son los hilos que tejen cómo funcionan las cosas en la sociedad o en el mundo en general. En esta serie hemos hablado de historia, de economía y hasta de geopolítica. Y ha habido una idea recurrente que se ha repetido en casi todos los capítulos porque es otra de esas obsesiones que tengo. Mi sensación de que estamos en una bisagra de la historia, en un momento de esos que cambian todo. Aunque también he dicho más de una vez que sospecho que muchas generaciones sintieron lo mismo, que todos tendemos a pensar que vivimos tiempos importantes, más que nada porque son los nuestros. En mi caso, sigo buscando pistas de si es así, de por qué sucede y de hacia dónde nos lleva. Por el camino hemos hablado de cosas tan distintas como un posible nuevo orden mundial, de la descentralización y los individuos soberanos, de inteligencias artificiales o de la búsqueda de la inmortalidad. A muchos de esos temas y a otros similares volveremos, pero me gustaría detenerme hoy en algo quizás menos exótico, pero más cercano. ¿En qué momento estamos ahora? Si esa sensación que a veces podemos tener de que nuestras sociedades occidentales están funcionando peor, o de que nuestras democracias o sistemas económicos dan señales de agotamiento, ¿cuál es nuestro problema? Afortunadamente no tengo que buscar la respuesta yo solo, porque no sé si la encontraría. Pero alguien de quien te he hablado en varias ocasiones ha escrito un libro que puede servirnos muy bien de base. El autor es Tim Urban, creador del maravilloso blog Wait But Why, y su libro se llama así, What's Our Problem? Es decir, ¿cuál es nuestro problema? Pero me parece que no lo han traducido al castellano. Él dice que es un libro de autoayuda para sociedades y, aunque está muy centrado en Estados Unidos, vamos a intentar generalizarlo para ver qué puede aplicarse a cada uno de nuestros sufridos países. Venga. Vamos todos al diván. Por cierto,
¿Qué mueble tan raro es un diván? ¿Lo has pensado alguna vez? Yo sí, lo mismo es que necesito tumbarme en uno de vez en cuando y contarle mis obsesiones a alguien. Pero es que, si lo piensas, es como si una cama y un sofá hubieran tenido una noche muy loca. Y lo malo es que el resultado tiene lo peor de cada uno de ellos. Para tumbarte parece tan incómodo como un sofá y para sentarte tan incómodo como una cama. Sí. Mi cabeza es un lugar extraño y esta reflexión es mi forma de hablarte de Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy, porque ellos lo que hacen son colchones y estos sí son increíblemente cómodos. Y no te lo digo solo porque patrocinen el capítulo, sino porque tengo 2 de esos colchones en casa. Y es que ya te he dicho muchas veces que soy muy fan de Morfeo, una empresa española que fabrica y vende los mejores colchones online. Te envían tu colchón a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches. Y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Bromas y cuñas publicitarias aparte, siempre me hace ilusión recomendarte Morfeo porque creo de verdad que el descanso es fundamental en nuestra vida, para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para casi cualquier cosa en realidad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas y es que es absolutamente crucial. Así que si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita morfeo.com y con el código Kaizen tendrás 120 € de descuento. ¡Felices sueños! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En el último capítulo de Preguntas y Respuestas, Manuel me lanzó un melón como mínimo de 3 toneladas, preguntándome más o menos cómo arreglar la clase política. Ahí es nada. Entonces le di una respuesta en la que traté de agrupar algunas ideas sueltas, en parte para salir del paso, pero también porque, como dije, quería sumergirme en el tema más en profundidad en un capítulo futuro. Pues bien, este es ese capítulo, o el primero de ellos al menos, porque sospecho que este tema es interminable. Pensando en la pregunta de Manuel, quizás lo primero sería definir de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? Más concretamente, ¿qué es lo que no funciona? Algo que para mí es difícil porque lo que tengo es principalmente una sensación de inestabilidad, de cambio profundo, quizás de la pérdida de una inercia positiva. Pero es eso, una sensación, y es difícil para mí saber si es cierta o si simplemente es el resultado de, no sé, una mezcla de las malas noticias y el pesimismo que a veces reinan en las redes sociales, la frustración de las expectativas quizás demasiado altas de mi generación, o algo tan simple como que me estoy haciendo mayor. De hecho, algo a lo que le doy muchas vueltas es a cuántas de nuestras opiniones sobre el presente son solo el resultado de la frustración de sentirlo poco a poco cada vez más ajeno, menos nuestro y más de otros. Es decir, muchas veces pienso que estas sensaciones tienen más que ver con que el mundo cambia mientras nos quedamos anclados en la imagen que nos creamos del mismo en nuestra juventud. Pero eso es otro tema, mucho más largo y tal vez para otro capítulo. De todas formas, creo que no soy el único que siente esto. Decía Lenin que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Y, no sé, me parece que estamos todos sumidos en una dinámica últimamente en la que parece que pasan muchas cosas y muy rápido. Y aunque procuro no tratar nada que tenga que ver con la actualidad en Kaizen, porque intento que los capítulos sean igual de útiles e interesantes los escuches cuando los escuches, hace unos días se reunieron Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú y a la salida Xi dejó una frase inquietante. Miró a Putin, sonrió y dijo: «Vienen cambios que no han sucedido en 100 años». Según he leído, esta es una retórica habitual en China que se refiere a que el esperado, por ellos, declive de Occidente se acerca. Así que supongamos por un momento que sí, que estamos en una de esas bisagras de la historia, tal vez por el declive de Occidente o tal vez no, da igual, pero asumamos que el mundo está en pleno cambio hacia un futuro que no podemos prever bien. Supongamos además que, como dice el título del libro de Tim Urban, tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Imagina que toda la historia de la humanidad estuviera escrita en un solo libro. Un libro muy gordo.
Se calcula que los humanos llevamos entre 200.000 y 300.000 años sobre la Tierra. Si cada página de ese libro cubriese 250 años, necesitaríamos unas 1000 páginas para contar nuestra historia. Eso sí, seguramente sería un libro bastante aburrido, porque lo que la mayoría de nosotros considera historia son apenas un puñado de páginas al final del libro. La revolución agrícola empezaría en la página 950 o 960, el cristianismo comenzaría en la página 993. La última página del libro, desde 1770 más o menos hasta los 2020, contendría toda la historia de Estados Unidos. Urban usa esta metáfora para explicar algo que ya te he contado, precisamente de una manera que le copié a él en otras ocasiones, y es cómo el desarrollo tecnológico es exponencial. Como si moviéramos a alguien una página, solo una página, en prácticamente cualquier parte del libro, es decir, por ejemplo, de la 760 a la 761, no notaría apenas la diferencia. Mientras que si lo hiciéramos de la 999 a la 1000, se encontraría un mundo radicalmente diferente al que conoció en su época. De hecho, en las primeras 999 páginas de ese libro, la población mundial era inferior a 1.000 millones de personas, mientras que en la última somos casi 8.000 millones. Pasamos de movernos a caballo o barcos de vela, a coches, aviones y hasta naves espaciales, a producir cosas en masa, a tener electricidad en casi cualquier lugar o un cerebro global como es Internet. Y esto ha sido en general muy positivo, obviamente, pero dice Urban que la tecnología es un multiplicador, tanto para lo bueno como para lo malo. Más tecnología significa que los buenos tiempos son mejores, pero también que los malos pueden ser peores, y que a medida que nuestro mundo ha ido mejorando, también se ha vuelto más peligroso. Más tecnología nos hace más poderosos, lo que aumenta el riesgo. Porque no importa demasiado cómo de buenos sean los buenos tiempos, si los malos, al superar un determinado umbral, significan que nos vamos todos al carajo, con perdón. Y si los dos puntos anteriores son ciertos, ¿qué significa? Si pasamos por cambios alucinantes de la página 999 a la 1000, ¿cómo va a ser la 1001? Las mismas tecnologías que nos pueden ayudar a conquistar cualquiera de los problemas que tenemos, como las enfermedades, la pobreza, el cambio climático o nuestra propia mortalidad, son cajas de Pandora, dentro de las que podemos encontrar todo tipo de catástrofes de una escala que ni imaginamos. Y aquí viene el tercer punto, que Urban ilustra con su maestría habitual a la hora de hacer metáforas inesperadas. Porque mientras todo esto sucede, nuestra sociedad se comporta como un niño de 4 años que se ha cagado en los pantalones y a quien se le ha caído el helado al suelo. No es la forma más elegante de describirlo, pero estoy seguro de que te has hecho una imagen bastante nítida en la cabeza. Si imaginamos nuestras sociedades como un ser humano gigante, nos encontramos con que, en lugar de madurar con los años, lo que ha hecho es infantilizarse. El tribalismo y la división política ascienden. Estamos rodeados de relatos falsos y de teorías conspiranoicas. Nuestras instituciones se resquebrajan. Hacemos una especie de lapidaciones públicas en forma de campañas de cancelación. Y todo esto a Urban le da la sensación, que yo comparto bastante, de que estamos rompiendo aquello que nos trajo hasta aquí, que es la capacidad de poner ideas a competir y de evaluar cuáles son mejores. Urban cita a un filósofo nacido en España, curiosamente, pero que vivió toda su vida en Estados Unidos, Jorge Santayana, que dijo en 1905 una frase que seguramente hayas oído alguna vez. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. A diferencia de la evolución tecnológica, que parece que se acumula y crece siempre, nuestra sabiduría como especie es más oscilante y nos lleva a repetir errores que ya cometimos antes. Podríamos imaginar nuestro larguísimo recorrido como el ascenso a una montaña de cada vez mayor prosperidad gracias a esa evolución tecnológica, pero en esa subida tendemos a tropezar con piedras muy parecidas una y otra vez. Y el problema, dice Urban, es que el camino se va haciendo cada vez más estrecho y cada vez más un tropezón puede hacernos caer por el precipicio. Ese es el riesgo de tecnologías cada vez más poderosas. En sus propias palabras, nos estamos volviendo torpes y caminamos de forma errática en el peor momento posible. Si fuéramos lectores de ese libro de la historia de la humanidad, nos bastaría con pasar de la página 1000 a la 1001 y sabríamos qué sucede después. Pero no somos lectores, somos los protagonistas y la verdad es que estaría muy bien que el libro no se acabara aquí.
Hablando de libros, que lo he puesto a huevo. El otro día fue la presentación oficial del mío. La realidad no existe y fue una pasada. Aún me estoy recuperando. Me quedé afónico y todo. Y fue increíble tanto por la cantidad de gente que vino, y eso que había fútbol, como por lo bien que lo pasamos. Creo que fue realmente divertido. Si estuviste allí, gracias de corazón. Y si no pudiste asistir, que sepas que la grabamos tanto en audio como en vídeo, así que pronto podrás escucharla. No te voy a recordar de nuevo lo buena idea que es comprar el libro, aunque acabo de hacerlo. Pero si lo has hecho y te ha gustado, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña positiva en Amazon. Me ayudan mucho a llegar a gente que aún no conoce Kaizen. Hecho este paréntesis, volvamos al diván. Asumiendo que lo que dice Urban es cierto, que nos estamos comportando de forma cada vez más torpe en el peor momento posible, la siguiente pregunta lógica sería ¿por qué? Y para explicarlo, él mete en la coctelera un montón de ideas, la mayoría de las cuales ya las hemos discutido en este podcast en el pasado, y obtiene un resultado interesante. Por lo menos una explicación bastante coherente. La primera de ellas, la primera de esas ideas, es la de que dentro de cada uno de nosotros tenemos lo que él llama dos mentes, dos tipos de motivación intelectual que compiten constantemente entre sí, la mente primitiva y la mente elevada. Es una idea muy similar a la del sistema 1 y sistema 2 de Kahneman o a la del jinete y el elefante de Hyde, de los que te he hablado muchas veces. Según él, la mente primitiva es aquella que está optimizada para un entorno que ya no existe, aquel en el que nuestros antepasados tuvieron que sobrevivir. Sigue reglas sencillas y busca continuamente confirmar aquello en lo que ya cree. Trata lo que pensamos como parte de nuestra identidad y por lo tanto defiende nuestras convicciones como si nos fuera la vida en ello. De hecho, es que su mayor obsesión es que sobrevivamos y nos reproduzcamos, y no le importa tanto la verdad como la utilidad de esas ideas o la manera de seguir avanzando en sus objetivos. Frente a la mente primitiva está la mente elevada, que cuando domina la situación nos permite entender las cosas con mayor claridad, incluida la necesidad de hacer caso a nuestra mente primitiva. La mente elevada entiende que placeres como el sexo, la comida o el tribalismo, en cosas como el deporte, son partes disfrutables y a menudo necesarias de una vida. Pero su objetivo no es proteger sus convicciones, sino averiguar la verdad, mirar el mundo y conseguir verlo lo más parecido a como es. Y sobre todo es consciente de nuestras propias limitaciones, nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras experiencias y nos ayuda a aprender. De alguna manera entiende que los humanos somos versiones permanentemente incompletas de lo que podríamos ser. Sin embargo, como sabe cualquiera que haya enviado un WhatsApp inconveniente a altas horas de la madrugada, se haya pegado un atracón de chocolatinas o le haya parecido buena idea insultar a los aficionados del equipo rival, es decir, como sabe cualquiera que se pare a analizarse a sí mismo, a la mente elevada no se le da muy bien controlar a la mente primitiva. Vale, por si no teníamos suficiente con esto de tener dos mentes, que vamos a dejar apartadas por un momento, Urban dice que además tenemos dos yoes, o dos identidades, mejor. Nuestra identidad interior y nuestra identidad exterior. Yo, con tantas cosas dentro, me empiezo a sentir como el personaje aquel de James McAvoy en esa trilogía tramposa que hizo Shyamalan. Si no sabes de lo que hablo, ponte una tarde la peli del Protegido, luego Múltiple y finalmente Glass. Y luego me lo cuentas. Volviendo a nuestras identidades, la interior es aquella que se define por lo que realmente pensamos de las cosas, por las opiniones políticas, morales o sociales que tenemos, por ejemplo. Mientras que la identidad exterior se define por aquello que decimos abiertamente. A todos nos gustaría pensar que lo que decimos coincide con lo que pensamos, pero no es siempre el caso. De hecho, y esto no lo dice Urban, lo digo yo, así que si no estás de acuerdo no le eches la culpa a él. Una buena medida de la libertad en una sociedad es cuánto se parece lo que decimos a lo que realmente pensamos. Si llevas escuchando tiempo el podcast, esto te recordará aquel capítulo que dedicamos a la espiral del silencio. Bien, pues juntando nuestras dos mentes y nuestras dos identidades, al final va a ser cierto el poema aquel de Walt Whitman que decía ¿que me contradigo? Sí, me contradigo. ¿Y qué? Yo soy inmenso y contengo multitudes. Todos contenemos multitudes, y eso es algo de lo que podemos hablar también otro día, pero con estas dos ideas de Urban sobre nosotros como individuos, podemos empezar a explorar nuestras dinámicas sociales. Empezando por cómo cada uno de nosotros construimos nuestras ideas. Y lo vamos a hacer fijándonos tanto en aquello en lo que pensamos como en la manera en la que pensamos. Imagina por un segundo una escalera de 4 peldaños, con la que vamos a representar esto último que he dicho. ¿Cómo pensamos?
El peldaño de arriba del todo sería aquel en el que están las ideas a las que llegamos cuando nuestra mente elevada controla por completo la situación. Por debajo de ese estaría uno en el que nuestra mente elevada gana, aunque no tan holgadamente, el pulso con la mente primitiva. El siguiente peldaño hacia abajo sería la situación inversa. En esa batalla entre nuestras dos mentes, la primitiva gana, pero por poco. Y finalmente, abajo del todo, estarían las ideas a las que llegamos cuando quien domina por completo la situación es nuestra mente primitiva. Dice Urban que podemos dividir nuestra forma de pensar en dos mitades. La mitad correspondiente a los peldaños superiores es el producto de culturas abiertas, donde se puede debatir, donde se es humilde para reconocer que no se sabe todo y se es consciente de nuestros sesgos. Son las formas de pensar que valoran la verdad por encima de tener razón, básicamente. De hecho, hace la metáfora de decir que ocupamos el peldaño de arriba del todo cuando pensamos como científicos y el segundo cuando pensamos como amantes de un deporte, donde podemos tener nuestro equipo, pero respetamos el juego por encima de todo y reconocemos al ganador como el mejor. Este claramente ha visto poco fútbol. Por otro lado está el pensamiento de los peldaños inferiores, en el que no me voy a detener demasiado porque creo que es evidente. Es aquel en el que razonamos para defender las ideas que ya tenemos. Es arrogante en lugar de humilde, no deja espacio a nuevas ideas y o no es consciente o peor, le dan igual nuestros sesgos. En este caso, él usa a los abogados y los celotes como ejemplos. No porque los abogados, que ocuparían el segundo escalón más bajo, sean malos, sino porque su trabajo es argumentar para tener razón y ganar, no para encontrar la verdad. Y los celotes, por si no sabes quiénes eran, que tampoco es una palabra que se use todos los días, se escriben con Z, por cierto, fueron la facción más violenta del judaísmo de su época, el siglo I, hace ya mucho tiempo, y en muchas culturas la palabra ha acabado usándose como sinónimo de intransigencia, fanatismo o radicalismo militante. Vamos, la mente primitiva a tope. No hace falta decirlo, no es que unas personas sean así y otras de otra manera, no es que unos sean celotes y otros, no sé, aficionados al deporte, sino que todos pensamos de una de esas maneras de vez en cuando. En cada momento pensamos de una de esas maneras, dependiendo del contexto en el que estemos. Un poco como decíamos en uno de estos últimos capítulos que dedicamos a las leyes de la estupidez, todos podemos ser brillantes a veces y completamente estúpidos en otras. Bueno, pues con esta clasificación en mente, pensemos por un momento en la otra mitad de la ecuación, porque hemos hablado de cómo pensamos, pero también podríamos hablar de qué pensamos. Para cualquier tema hay un espectro de posturas. Piensa en el aborto, por ejemplo. Desde un extremo, aquel de quienes piensan que se debería poder abortar libremente sin dar ninguna explicación y hasta prácticamente el momento mismo en el que nazca el bebé, hasta el otro extremo, el de quienes piensan que no se debería poder abortar bajo ningún supuesto y en ningún plazo. Por en medio hay un montón de posturas intermedias, prácticamente infinitas. Imagínate a ti mismo o a ti misma en ese espectro. ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás en el espectro que va, no sé, de la apertura total de fronteras a no permitir ningún inmigrante? Y de la prohibición absoluta de las corridas de toros a que se celebren sin ningún tipo de restricción. Bien, pues imagina ahora que ponemos en el eje horizontal este espectro de posiciones y en el vertical la escalera de la que hemos hablado. Nos queda una matriz. Ok, pues la manera en la que como sociedad o como grupo manejemos ambas cosas va a depender principalmente de nuestra cultura, entendida, según Urban, como todas esas reglas no escritas que definen cómo hacemos las cosas aquí. Lo cual me recuerda a un monólogo maravilloso de Luis Piedrahita, que aprovecho para recomendarte, y que se llamaba En mi casa jugamos así. Esa es la cultura. Cómo jugamos en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestro grupo. Y dice Urban que, igual que dentro de nosotros compiten dos mentes, cuando nos juntamos muchos de nosotros en un grupo o en una sociedad, compiten dos culturas intelectuales. Por un lado, la que él llama la de los laboratorios de ideas, cuando las reglas del grupo reflejan la manera de pensar de los peldaños superiores que decíamos antes, nos vemos los unos a los otros como científicos, cada uno con sus hipótesis, y tratamos de encontrar juntos la verdad. Los laboratorios de idea protegen la diversidad de ideas y el pensamiento independiente, y en ellos nos juzgamos en función de cómo pensamos y no de qué pensamos. De hecho, dice que cuando operamos así, cuando pensamos así, clasificamos al resto de la sociedad en 4 grupos. Por un lado, los grupos de aquellos que piensan como en los peldaños inferiores y que él define como capullos que están de acuerdo conmigo y capullos que no están de acuerdo conmigo.
Bueno, él dice assholes en inglés, pero creo que es una traducción suficientemente cercana. Por otro lado están todos aquellos no capullos que están de acuerdo conmigo y los no capullos que no están de acuerdo conmigo. Es decir, en estas culturas, la decencia intelectual de los demás depende de cómo piensan y no de lo que piensan. Pero frente a los laboratorios de ideas están las cámaras de eco, que surgen cuando las reglas del grupo reflejan la manera de pensar de los peldaños inferiores. Y no hace falta ser muy perspicaz para imaginárselo. Lo que sucede en ellas es que la decencia intelectual del resto la valoramos únicamente por lo que piensan y no por cómo piensan. Nos da igual cómo piensen. Pasamos a dividir el mundo en dos: aquellos que no están de acuerdo con nosotros y aquellos que sí. Los que están equivocados y los que tienen razón. Capullos y no capullos. ¿Te suena de algo? El último paso en este diagnóstico del problema que hace Urban es lo que él llama la torre de emergencia, que no tiene nada que ver con tener una urgencia, sino con algo de lo que hemos hablado otras veces al hablar de sistemas complejos. Eso de que un montón de piezas individuales interactúan entre sí para dar lugar a un comportamiento emergente. En este capítulo, de hecho, hemos hablado ya de comportamientos emergentes, como en un grupo en el que se mezclan eso que él llama científicos o amantes del deporte o abogados o celotes, según la forma de pensar que triunfe, acabamos en laboratorios de ideas o en cámaras de eco. Ambas, los laboratorios y las cámaras, son emergencias, propiedades emergentes. Bueno, pues el siguiente nivel de emergencia es el que surge de las culturas tipo laboratorios de ideas, en las que, igual que en nuestro cerebro se conectan las neuronas, en el grupo se conectan las personas y juntas forman lo que Urban llama genios, pero no de los de ser muy listos, sino de los de las lámparas, esos que conceden deseos. El grupo se comporta como un sistema de pensamiento que tiene múltiples mentes y que es superior a la de cualquiera de sus individuos a la hora de aprender y de vencer sesgos. Y lo hace porque no suprime las ideas de sus miembros, sino porque las celebra y simplemente tiene mecanismos para que las mejores triunfen. Dice que la civilización en la que vivimos, en la que estamos rodeados de cosas que parecerían deseos concedidos por genios, casi magia o casi milagros, con tecnologías increíbles que tenemos, no fue creada por humanos. Que los humanos, uno por uno, no somos suficientemente inteligentes. Los genios que formamos cuando trabajamos juntos, sí. Claro, que igual que de las culturas tipo laboratorios de ideas surgen esos genios, de las cámaras de eco surgen otra cosa, los golems. Un golem es una idea mitológica, una especie de ser animado creado a partir de materia inanimada, como el barro o la arcilla, una especie de Frankenstein con más o menos la misma capacidad limitada para pensar. Pues bien, según Urban, si los genios son el producto de la colaboración humana que se da en los laboratorios de ideas, los golems son el producto de la obediencia humana a la que nos obligan las cámaras de eco. Son el resultado de que nos comportemos prácticamente como hormigas, sin cuestionar ni permitir que nadie cuestione nada, simplemente siguiendo el patrón de lo que debemos pensar o hacer. E incluso, aunque dentro del golem haya individuos que puedan tener dudas sobre las ideas que el grupo defiende, la presión social es tan fuerte que nadie se atreve a expresarlas. Los golems solo contemplan dos tipos de personas: ellos o nosotros. Hemos cubierto hasta este punto más o menos el primer tercio del libro de Urban, y te puedes imaginar por dónde sigue. La idea es que nuestro día a día lo dominan los golems, que están eclipsando a los genios. Que nuestras sociedades se parecen cada vez más al cuadro de Goya del que te hablaba al principio, con ellos a un lado, nosotros al otro, un pegajoso barro que nos llega hasta las rodillas y los garrotes listos para abrirnos la cabeza a todas horas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Lo hemos dejado en un punto un poco deprimente quizás, pero volveremos esta misma temporada al tema para explorar cómo hemos llegado hasta aquí y también algunas posibles ideas para darle la vuelta a la situación. Eso sí, la semana que viene tocará un tema distinto, como siempre, por aquello de variar. Hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que es una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco muchísimo,
Y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Un montón de cosas, vamos. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.